de por purificarnos en este mes de Elul. Y vamos a retomar un poquito los conceptos que hablamos la semana pasada, repasar muy brevemente. La semana pasada dijimos que cuando una persona realiza una transgresión, según la Torá, tal como está escrito en el libro de Vayikra, capítulo 16, versículo 30, donde dice la Torá, porque en este día haré expiación para purificaros. Y por tanto, preguntábamos por qué había un doble lenguaje. ¿Por qué dice haré expiación y japer de la palabra capará para letajer, para purificar la palabra tajara? Y dijimos que en el judaísmo la transgresión tiene un doble aspecto. Es decir, cuando una persona transgrede, no solamente genera un daño hacia afuera, sino genera un daño hacia adentro. Es decir, que si yo ofendo a una persona, no solamente estoy en deuda con esa persona que he ofendido, sino que esta transgresión ha generado una carga negativa en mi alma, una tum'a, una mancha en mi alma. Y por tanto, la reparación tiene que venir en una doble dirección, una dirección hacia afuera, una dirección hacia adentro. Y por eso dijimos que Maimónides explicaba que la Teshuvah tiene varias etapas. Y una primera etapa que se llama Harata, que quiere decir Harata, arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento para qué es? Para reparar la carga negativa que uno generó. Y por tanto, una persona se arrepiente, atrae luz de misericordia divina, y esa luz de misericordia divina es la que limpia esa carga negativa o desactiva esa carga negativa que él eh, generó. Y por eso dijimos que en la Mishnah de Yomá, Rabbi Akiva dice, Ashrechem Israel, bienaventurado el pueblo de Israel, mi metaretchen, quien os purifica, belifne atem mitaharim, y delante de quien vosotros os purificáis, Avinu Shebashamayim, de vuestro Padre Celestial. Quiere decir que, en primer lugar, yo tengo que desactivar esa carga negativa. Y luego viene la segunda etapa, que es el bidui, la confesión. Yo tengo que ir a esta persona y pedirle perdón. ¿Para qué? Para que cuando esa persona me perdone, elimino la deuda. Ahora dijimos que Maimónides contempla la halajá. ¿Qué pasa si esa persona no me perdona? Pues si esa persona no me perdona, pues tengo que ir 3 veces más hacia ella y preferentemente con 3 personas, que es una especie de bedim, que sea el Bendim que testimonie que esa persona no perdona. Es decir, es una forma de ejercer presión sobre esa persona. Y si a la cuarta vez, después de la primera que yo fui, y las 3 veces que fui con este Bendim, con estas 3 personas, y esa persona no perdonó, ya el problema ya no es tuyo, es de la otra persona. Y por tanto, dijimos que cuando una persona, por ejemplo, habla la Shoara, una crítica destructiva gratuita, sin beneficio, que destruye la imagen de otro, pues él también te genera una destrucción. Es decir, que hay un doble efecto. Es decir, cualquier transgresión hay un doble efecto. Es decir, que cuando una persona destruye, se autodestruye. Y por eso dice aquí la Torah, haré expiación. ¿Cuándo haré expiación? Cuando tú te arrepientas, desactivaré tu carga negativa, para purificarte. Quiere decir que primero eh, eh, te purificarás y harás eliminar la deuda. Es decir, que hay un doble plano. Y luego Maimónides habla de una tercera etapa, que es Kabbalah Leatir, que la persona adquiere el compromiso de no reiterar. ¿Qué quiere decir? Que la persona haga una introspección, haga una reflexión y diga, bueno, eh, esta ofensa que yo he dicho, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la raíz de esta ofensa? ¿Cómo yo puedo reparar? Y la persona analice, reflexione y diga, pues tal vez esta ofensa es porque yo tengo mucho ego y cuando yo ofendo me siento importante y yo quiero estar arriba y que el otro esté abajo. O tal vez esta ofensa viene porque yo tengo envidia a esa persona y no soporto su éxito. O tal vez esta ofensa viene porque yo odio a esa persona y busco destruirlo. Por tanto, que investigue ese sentimiento negativo que viene
que puede ser orgullo, que puede ser envidia, que puede ser odio, y comience a trabajarlo. ¿Y cómo lo trabaja? Metiendo luz, desarrollando, trabajando el valor interno del amor. Ese valor interno que está en nuestra esencia divina como imagen y semejanza de Dios que somos, trabajar el amor. El amor es el que elimina, el que elimina el odio, es el que elimina el orgullo, es el que elimina eh, también la envidia. Es decir, cuando tú amas a otra persona, ya no la envidia. Un padre, cuando ve que su hijo es exitoso y que tiene mejores notas de las que él tenía y que se elevó espiritualmente más de lo que él se elevó, pues el padre tiene, tiene satisfacción, tiene plenitud por el amor que él tiene. Es decir, cuando una persona, el amor tiene una magia y el amor elimina todos los sentimientos negativos. Una persona ama, elimina los sentimientos negativos. Y uno de los derivados del amor que más ayuda a eliminar los sentimientos negativos es la compasión. La compasión es la clave, porque cuando tú tienes compasión, pues ya ves al otro, dices, no, es un pobre espiritual, es un ignorante espiritual, está actuando de su lado oscuro, no está conectado a su esencia divina, y eso hace que la negatividad no te venga y te mantengas en un estado de luz, en un estado de espiritualidad. Ahora, seguimos con el libro, estamos trabajando con él, el libro que se llama Hala Teshuvah, sobre Teshuvah que escribió el Rab Yosef Dov Soloveitchik, y que él fue director del departamento de Talmud en Yeshivat University. Y dice aquí que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, cometió dos grandes transgresiones. ¿Cuáles fueron? Dice, la primera fue el becerro de oro y la segunda fue la de los espías, los exploradores que hablaron, 10 de ellos hablaron mal de la tierra de Israel y ellos contagiaron al pueblo, es decir, convencieron al pueblo y el pueblo tuvo miedo y ya no quiso conquistar la tierra de Israel y eso generó que tuvieran que permanecer 40 años en el desierto. Trae aquí el Rav Soloveitchik que si nos fijamos en el libro de Shemot, donde aparece la transgresión del becerro de oro, la perashá Kitisa, o nos fijamos en la perashá Shelach Lecha, donde aparece el episodio de los Meraglim, de los exploradores, dice, vamos a ver que hay un mismo lenguaje. Dice, en el libro de Shemot, en el libro de Shemot, capítulo 33, versículo 4, cuando habla de la transgresión del becerro de oro, dice que luego cuando Moshe Rabenu rompió las tablas y el pueblo tomó conciencia de lo que había hecho, está escrito, Beit Abelu Beloshatu, y se enlutaron. Beit Abelu, del lenguaje Abelu, Beit Abelu, se enlutaron. Dice, pero también, si nos vamos a la Perashá, Shelach Lecha, en el libro de Números de Midbar, capítulo 14, versículo 39, también dice, una vez que el pueblo de Israel no quiso ir y entrar a la tierra de Israel y se negó y vino el decreto que tenían que permanecer 40 días y 40 noches en el desierto, está escrito, Beit Abelu Ammeot, y se enlutó el pueblo mucho. Y vuelve el mismo lenguaje, Beit Abelu. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas dos transgresiones, la del becerro de oro y la de los exploradores, que fueron las dos transgresiones más graves que el pueblo de Israel cometió? El lenguaje que emplea la Torá es que el pueblo se enlutó, Beit Abelu. Ahora, si analizamos, el duelo es algo que la persona se entra en él cuando fallece uno de los 7 familiares más cercanos, cuando fallece un padre, una madre, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, lo aleno. Ahí es cuando la persona se
se enluta. Ahora, ¿por qué cuando el pueblo de Israel cometió la transgresión del becerro de oro y luego la transgresión de los exploradores, la Torah emplea el mismo lenguaje, como si a una persona se le hubiera muerto alguien muy querido? ¿Y qué quiere decir? Que el duelo es la expresión de perder lo más querido que el ser humano tiene. Y cuando una persona le fallece un ser querido, pues entra en duelo. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué se enlutó el pueblo de Israel? ¿Sobre qué se enluta la persona que transgrede? Dice aquí Razolovechi, dice algo muy interesante. Dice, cuando una persona transgrede, hay algo muy importante que la persona perdió. Perdió su pureza, perdió su santidad, perdió su plenitud, perdió su alegría de vida, perdió la inspiración divina. Y si por tanto eh, la persona de duelo se luta por ese alma que se fue, que abandonó este mundo y que se fue al mundo espiritual. Dice, sin embargo, el transgresor, ¿sobre qué se luta? Sobre el daño que se generó en su alma. Es decir, esa pérdida interna que la persona tuvo por esa transgresión, esa carga negativa que se generó en su alma, dice, sobre eso la persona se enluta. Dice, por tanto, dice Razorovechi, la transgresión genera una especie de duelo, de haber perdido tu santidad, tu pureza, tu plenitud. Es decir, es como una pérdida de tu estatus. Y es esa carga negativa que has generado. Y por eso es tan importante la jarata, el arrepentimiento, para reparar esa carga negativa. ¿Y cómo se repara? A través del arrepentimiento, a traer la luz de misericordia divina hacia nosotros para limpiar toda esa carga negativa. Ahora, explica aquí Razolovichik que cuando Dios creó al hombre, hizo dos grandes misericordias con él. Dice, la primera gran misericordia que lo creó a su imagen, que nos confirió una esencia divina, que fuimos creados con una esencia divina, que es nuestra alma. Y dice, y esto es lo que hace que la Teshuvah sea posible. ¿Por qué? Porque si dentro de nosotros hay una esencia divina, esa esencia divina tiene como su voz propia. ¿Y cuál es la voz de nuestra esencia divina? La conciencia. La conciencia es la voz de nuestra esencia divina. Y por tanto, esa voz es la que nos hace reflexionar y querer reparar, querer limpiar, querer mejorar, querer crecer. Dice ahora, ¿cuál es la segunda gran misericordia que Dios hizo en nosotros? Que incluso que la persona transgreda, esa esencia divina no se va. Esa esencia divina permanece en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que Dios podría decir, bueno, esa persona no es digna de poseer mi esencia, se la quito. Y si Dios le quitara esa esencia divina, la persona quedaría como un animal. Y por eso dice Akadosh Baruj Hu, incluso que esa persona transgredió, yo mantengo esa esencia divina en él y por tanto esa esencia divina es la que despierta la teshuvá en la persona, es la que despierta el querer reparar, el querer mejorar. Y por eso dice el Talmud Yerushalmi, el Tratado de Makot, dice lo siguiente. Dice, le preguntaron a la sabiduría, ¿cuál es el castigo del transgresor? Y dijo, Hataim Tirdof Ra, tomó, toma el Talmud un versículo de Mishle, de Proverbios, del rey Salomón, capítulo 3, versículo 21, y dice, Hataim Tirdof Ra, que al transgresor le persiga el mal. Como queriendo decir que cuando una persona transgrede, su castigo es el sentimiento de culpa que la persona tiene. Y por tanto,
Dice, cuando preguntaron a la sabiduría, ¿quién fue el hombre más sabio de todos los tiempos? El rey Salomón. Y por eso tomamos al rey Salomón como referencia y trae aquí el Talmud, el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 21. Dice, ahora preguntaron a la profecía, Jotema Umsho, la persona que transgrede, ¿cuál es su castigo? Preguntaron a la profecía. Ahora, ¿cuál fue el profeta que llegó a un nivel más elevado? ¿Cuál fue el profeta que llegó a este nivel de ver la carroza celestial, de ver la conducción divina? Dice, fue Ezequiel, Yehezkel. Y si por tanto tomamos un versículo de Yehezkel, capítulo 18, versículo 20, dice, Anef Yahotetamut, dice Yehezkel, dice, el hombre que transgreda merece la muerte. Como que hay que aplicar la justicia. Y sin embargo, continúa el Talmud y dice, Shalú, le preguntaron a Akadosh Baruj Hu, Jotema Umshor, ¿cuál es el castigo del transgresor? Y dijo Akadosh Baruj Hu, y hace teshuva bilkaperlo, que haga teshuva y yo le espío, yo le hago limpieza. Como queriendo decir, Akadosh Baruj Hu no quiere castigar a nadie. Akadosh Baruj Hu es un Padre celestial y por tanto Akadosh Baruj Hu lo que busca es que la persona despierte espiritualmente y se arrepienta y limpie, y por tanto no tener que aplicar la justicia. Y Hu, como padre, lo que busca es actuar con misericordia. Ahora, si la persona no retorna, ahí no tiene más remedio que aplicar la justicia. Por eso decimos, Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. Avinu, si la persona retorna, despierta su arrepentimiento, acá su le limpia, le proyecta su luz de misericordia, le limpia. Ahora, si la persona no retorna, no da ese paso, nosotros tenemos que ser proactivos en este mundo. Si nosotros no damos ese paso, por tanto, Akadosh no juzga desde la justicia. Pero, dice Akadosh lo que yo quiero que es, y hacete Shuait Kapel, lo que yo quiero es que la persona se arrepienta para poderlo limpiar, para poderlo eh, expiarle esa transgresión. Dice, y sobre eso dijo el rey David en el Salmo 25, capítulo 8, Yoreh Hataim Baderech. Dice, ¿qué quiere decir? Que Akadosh le muestra al transgresor el camino del arrepentimiento. ¿Y cómo se lo muestra? A través de la voz de la conciencia, que es la voz de nuestra esencia divina. Es decir, que eh, dice Akadosh Hu, a través de la voz de la conciencia, lo que hace es despertar a la persona para que retorne y poderle limpiar la deuda y que esa deuda quede totalmente borrada. Como dice, como decimos en las 13 cualidades de misericordia que Dios le reveló a Moshe Rabenu, no sea bomba fecha bajata, ven a que Dios perdona la tradición sin intención, con intención y con rebeldía, ven a que y la limpia como si no hubiera nada. Ahora, ve aquí Razo Levechi, el libro de Shemuel Bet, capítulo 12, versículo 13, con respecto al rey David. Nosotros sabemos que el rey David dice que estaba en la ventana y vio a una mujer que había salido a bañarse y se quedó prendado por su belleza y se quiso casar con ella. Y por tanto, dice que hizo, preguntó quién era esta mujer, y esta mujer era Bathsheba, y le preguntaron quién era su marido, y su marido justo estaba en el frente, entonces él pidió que lo pasaran a una línea, a primera línea. Quiere decir que él no quería cometer adulterio, lógicamente, pero, sin embargo, el Talmud dice que cuando los soldados salían a la guerra, escribían una especie de get a sus mujeres, dice, para que
por si morían y desaparecían, que no quedaran alguna. Muchas veces una persona muere y nadie sabe que murió o desapareció. O lo cautivaron y se lo llevaron a un sitio donde nadie sabe dónde está, dice, para que no quedara alguna, para que esta mujer pudiera rehacer su vida. Y por eso el Talmud dice, en verdad David no transgredió, porque esa mujer ya estaba, ya tenía su get, por si su marido no volvía. Pero sin embargo, vemos que la acción no fue una acción buena, incluso que a nivel legal, esta mujer estaba divorciada, pero la acción de por sí no fue buena. Y por eso vino el profeta Natán, y el profeta Natán le vino a reprochar al rey David, porque efectivamente esta persona la pasaron a primera fila del frente y murió. Y por tanto el rey David se casó con Bathsheba. Y vino el profeta Natán y le dijo, que había un rico que quería hacer una fiesta. Y fue a casa de un pobre que solamente tenía una cabra. Y le dijo, quiero comprarte la cabra. Y dijo, no, no, perdón, tenía un cordero. Dijo, quiero comprarte el cordero. Dijo, no, porque yo vivo de la lana de este cordero, yo vivo de la leche de este cordero, no te puedo dar, vendértelo. Y le presionó y lo obligó a vendértelo, porque él quería utilizar esa carne para su fiesta. Y dijo, y por tanto le pagó más, presionándole, y le dijo el rey, le dijo Natán, ¿cuál sería el dictamen sobre esta persona? Y dijo, pena de muerte. ¿Y cómo va a obligar al pobre, que es su medio de vida, a quitarle su medio de vida? Le dijo Natán, dice, pues ese eres tú. Dice, Urías solamente tiene una mujer y tú se la quitaste. Dice que en ese momento dijo el rey David, sin pensar dos veces, Hatati la Hashem. Dijo, transgredí delante de Dios y le dijo Natán, dice, también Dios expió tu transgresión. Ahora, eh, pregunta Razolovechi, dice, bueno, ¿qué hubo jaratá? Es decir, persona se arrepintió, reconoció su transgresión. Ahora, ¿cuál es el bidui? ¿Dónde está la confesión? Y dice aquí Razolovechi, dice, porque cuando dijo hatati ya no especificó. Dice Razolovechi, dice que en la palabra hatati hay como un mapsik, como eh, un signo de parada. Dice, ¿por qué? Dice, porque el rey David quería seguir la confesión. Dice, pero las lágrimas y el sentimiento de vergüenza fue tan grande que sintió, de que sintió su garganta ahogada y no le salía ni una palabra. Y dice, y ahí fue cuando Dios le perdonó. Bueno, nosotros yo creo que vamos a parar porque ahora entra Razolovechi en una Gemara del Tratado de Yomá, página 86 de Resh Lakish, donde habla de la Teshuvah por amor y la Teshuvah por temor, que para poder entender esto tenemos que profundizar si queremos entender. Yo creo que vamos a parar aquí y Dios mediante la semana que viene entramos aquí en el pasaje de la Gemara de Yomá, página 86, donde Resh Lakish habla de la Teshuvah por amor y la Teshuvah por temor. Excelente, Raf. Hasaku Baruch, muchísimas gracias a usted y bueno, a todos los participantes por estar aquí. Como dijo Raf, la Vale, semana siguiente seguirá con este tema. Esta noche, vale. en esta sesión, tendremos dos shiurim.
uno con Yuli Sara, especial para mujeres, así que bueno, las mujeres que están aquí o los maridos que puedan avisar a sus señoras de que esta noche habrá uno especial con Yuli Sara para mujeres y también para el resto del público con Rafa Ferrero a las 9 de la noche. Esa era la Vale, gracias por tu vale, gesto. un saludo entonces, ¿eh? Un saludo. Hasta luego. Gracias.